Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vengo con algo que muchos me habéis estado preguntando últimamente, que es cómo prolongar un cable USB, cómo conectar una cámara USB a largas distancias, como hice en esa fiesta del streaming que hicimos en un barco. ¿Y cuál es la longitud máxima? Bueno, pues a pesar de lo que expliqué en ese vídeo, he visto dudas y comentarios pidiendo algo más detallado, así que he dicho, vamos a hacer un buen vídeo sobre este tema y vamos a hacer una review de un cable que os voy a recomendar, que va a ser bastante útil. Además de hacer una prueba para ver hasta dónde llegamos. Primero de todo, ¿cuál es la longitud máxima reconocida de un cable USB? Desde el principio nos vendieron que unos 5 metros. Permitidme que os diga que eso no es del todo así. Os explico. Son 3 los motivos que limitan la longitud de un cable USB. 2 de ellos sí los podemos controlar. Uno es el ruido eléctrico y el otro es la caída de tensión. El que no podemos controlar es la degradación propia de la señal en los filamentos de datos, que son los más finos del cable. Y estos tampoco pueden ser muy gruesos. Eso es una batalla que no vamos a poder ganar porque nos enfrentamos a altas frecuencias y la cosa se complica con las impedancias características. Así que nos centramos en los otros 2 aspectos, sobre todo en el hecho de que el cable USB no solo tiene que ocuparse de establecer la comunicación, también debe alimentar el dispositivo. Es ahí donde viene el problema más notable. En el mercado vais a encontrar cables USB muy buenos, de mucha calidad, pero a todos les acaba pasando lo mismo. Conectamos una determinada cámara y esta no funciona o hace arranques o funciona inestable perdiendo fotogramas. Parte de estos problemas pueden venir por interferencias, por proximidad a fuentes de ruido. Por ejemplo, si vamos muy cerca de un transformador electromagnético o una reactancia de una luminaria, o por discurrir en compañía de cables de corriente muy apegados, pues pueden surgir esos ruidos, pero eso se soluciona alejándolo un poco. Es vital que el cable tenga un buen apantallamiento, la malla que hay entre los conductores y el aislante final. Pero a veces puede no ser suficiente si estamos muy próximos a fuentes de interferencia. No os preocupéis, el nivel de ruido en estos casos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con respecto al cuerpo que lo genera, así que simplemente apartamos un poco el cable de esos aparatos o cables y fin del ruido inducido. Pero el verdadero problema lo seguimos teniendo en la tensión de alimentación. Si pensáis que superar esos 5 metros de cable USB es tan sencillo como comprar un cable como el que os voy a recomendar, estáis equivocados. Porque hay muchos casos en los que no os va a funcionar y vais a creer que el prolongador es malo y lo vais a devolver. Mirad, el éxito depende de la potencia del aparato que vais a conectar. Y no es porque el cable se vaya a quemar ni nada de eso, no os hagáis películas. Es porque los dispositivos USB funcionan a una tensión, a un voltaje muy bajo y tenemos muy poquito margen. Quiero que entendáis esto a fondo, así que vamos a estudiar un poquito de electrotecnia. Tenemos un problema, la caída de tensión. Los cables tienen una resistencia que depende del material, en este caso cobre, la sección y la longitud. Esta resistencia que ofrece el cable hará que caiga el voltaje en el receptor cuando el receptor consuma una determinada cantidad de corriente. De otra manera, estamos haciendo pasar una cantidad de electrones por un filamento por el que igual no caben todos a la vez y eso hace que se frene, que haya menos diferencia de potencial en el extremo. Esto os lo explico porque hay gente que algunas veces me han dicho, este cable es bueno porque he medido en punta y me llega bien la tensión. ¿Ah, sí? Enchúfale algo que consuma y vuelve a medir, a ver lo que te da. Al final depende de la potencia de la cámara o lo que sea que vayamos a conectar. Vamos a ver un ejemplo con números. Supongamos que tenemos una cámara pequeñita que consume la irrisoria potencia de medio vatio y es una cámara USB, funciona a 5 voltios, que es una tensión muy baja. Ese es el problema. Pero bueno, seguimos. Le vamos a conectar un cable de 10 metros, el cual nos indica, serigrafiado en el cable, AWG25. Miramos tabla y vemos que se corresponde a un diámetro de cada conductor de 0,455 milímetros. Sacamos la sección, o sea, el área, pi r cuadrado, y nos da una sección de 0,16 milímetros cuadrados. Aplicamos fórmula. Primero sacamos la intensidad, que es la potencia dividido entre la tensión, en este caso 0,5 vatios, partido 5 voltios, nos da 0,1 amperios, 100 miliamperios. Ahora tenemos que calcular la resistencia del cable, que es ρ por longitud partido sección. ¿Qué es ρ? La resistencia específica del cobre, en este caso a 20 grados sería de 0,017 ohmios.
Aplicamos fórmula 0,017 multiplicado por la longitud, que será 10 metros de ida y 10 metros de vuelta, o sea 20, y todo esto partido entre 0,16 milímetros cuadrados de sección. Eso nos da 2,12 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm para saber cuánta tensión se queda en el cable, cuánto voltaje va a caer en el cable cuando enchufemos esa cámara. Triangulito mágico URI, tensión, resistencia, intensidad. En este caso, la resistencia multiplicado por la intensidad, 2,12 por 0,1, nos da 0,212 voltios. Y vosotros pensaréis, ¿es muy poco? Pues de eso nada, es mucho. Como os he dicho antes, el problema es la baja tensión del USB, por dos motivos. Uno, porque para la misma potencia, una tensión baja nos da una intensidad mayor. Si el USB funcionara a 12 voltios, la intensidad sería mucho menor. Tendríamos menos densidad de electrones, por lo tanto, menos caída en el cable. Pero el segundo motivo es todavía más determinante, y es que al funcionar a 5 voltios tenemos menos margen de funcionamiento. Con ese cable que acabamos de calcular, vamos a alimentar la cámara a 4,78 voltios. El resultado es que la cámara quizá no funciona bien. Imaginaros que la camarita consume un poquito más. Es posible que ni se encienda. Ahora ya sabéis el motivo por el que no os funcionan los cables largos. La solución es inyectar alimentación en el extremo del cable, para consolidar la tensión de 5 voltios que necesita nuestro dispositivo USB. Pero no todos los cables llevan una conexión en el extremo para enchufar la alimentación. Este que os voy a enseñar sí, pero si tenéis otro cable o compráis uno más sencillo, no lo tendrá, así que necesitaréis un hub para inyectar alimentación en punta. Vamos a hacer el unboxing. Yo aquí en este pedido he pedido dos cositas, uno es el cable y otro es un alimentador, ¿vale? Vamos a abrir el cable. Aquí lo tenemos. Se trata de un cable de 10 metros, es USB 2.0, porque ya para estas longitudes la verdad es que está complicado encontrar los 3.0, ¿no? Y lo bueno que tiene este cable es que lleva en punta un hub con toma de alimentación, el cual nos da pues unos 3-4 tomas. Así que podemos prolongar un USB pues unos 10 metros y enchufar varios receptores, camaritas, memorias USB, lo que necesitemos, ¿no? Bien, esto hay que complementarlo con un alimentador, el cual pues he incluido en el pedido y os dejo enlace en la descripción de las dos cosas. Este es el alimentador indicado para este cable y es un alimentador de 5 voltios con esta toma que entra aquí perfectamente. Y este alimentador nos proporciona 2 amperios. Con este conjunto ya podríamos empezar a funcionar. Es decir, tenemos ya esos 10 metros, tenemos un hub en punta para conectar en cualquier base lo que queramos y hasta 2 amperios en alimentación. Así que sí, es bastante funcional. Vamos a hacer pruebas ahora, pero también vamos a ver lo que ocurre cuando no tenemos un enchufe en punta, que eso va a ser la mayoría de los casos. Es decir, nosotros vamos a tirar cable para poner una cámara muy lejos, pero no vamos a tener allí un enchufe. Así que veremos cómo hacerlo correctamente. Pues ya tenemos el prolongador completamente estirado, con su hub en punta preparado para recibir el receptor, que en este caso es la camarita, la webcam 1080 super económica y que funciona muy bien, que os presenté en otro vídeo. Os la recomiendo. Y también tenemos aquí preparado el alimentador. He hecho un injerto con un macho USB para poder medir la tensión que tenemos en la salida de la placa del ordenador y también la que nos llega al final del cable. Para eso medimos en tensión continua. Y esta es la tensión que tenemos en la placa base, 5,05 voltios. Vamos a ver ahora cuánto nos llega al final. 4,83 voltios. Tenemos caída de tensión y no tenemos nada conectado. Bueno, eso no es del todo así, ya que el propio hub ya está ofreciendo un consumo realmente. Vamos a conectar la cámara y a ver qué pasa. ¡Pum! 4,65 voltios como mucho. Tenemos mucha caída de tensión y no sabemos si esta cámara va a poder funcionar con esa tensión.
Tengo que deciros que hay aparatitos que son capaces de funcionar con mayor rango de tensión, depende de la electrónica. Esta cámara, con 4,60 y algo voltios, no lo sabemos. No sabemos si esta cámara va a poder funcionar sin alimentar en punta. Aquí tengo un OBS que estoy utilizando para esto, con una escena que ya había creado en la que sí que se veía la cámara, os aseguro que estaba funcionando, pero ha habido un momento que ha dejado de funcionar. Por más que intento reactivarla, no consigo imagen. Esto demuestra que realmente el funcionamiento de la cámara a esa tensión es anómalo. Es demasiada ya poquita tensión, entonces necesitamos conectar el alimentador en punta para garantizar esos 5 voltios. Vamos a hacerlo y a ver si obtenemos imagen. Voy a conectar el tester de nuevo para ver el cambio. Ahora incluso tenemos menos tensión, 4,54. Conectamos el alimentador. Y atención porque ahora tenemos 5,17, estamos por encima de 5 voltios, pero no os preocupéis que no va a pasar nada malo. Vamos a reconectarla, ahora sí que debería funcionar. Y aquí la tenemos, con esa bonita vista que tengo desde mi ventana. Bueno, pues vemos que el prolongador funciona, aunque como os he dicho antes, puede que no tengamos un enchufe al otro extremo. Entonces podemos hacer dos cosas. Una sería tirar un prolongador de enchufe y acabamos bien rápido. Y la otra sería lo que hice con mi juego de prolongadores que utilicé en el barco. Lo tengo aquí, os lo enseño. Y está un poquito liado. Es un juego de prolongadores que por un lado es 20 metros y luego otro de 10 y ambos están compartiendo un alimentador. Este cable blanco que veis, que son dos ramificaciones, una para el de 20 metros y otra para el de 10, pues están compartiendo este alimentador de 5 voltios, 2 amperios y medio. Entonces, ¿qué hice? Pues, por ejemplo, aquí os voy a mostrar la punta del de 10 metros que lleva esta conexión. Entonces, lo que he hecho es tirar esta manguerita, que es más o menos de 2 hilos de 1 milímetro cuadrado de sección, y lleva este conector que conecta directamente aquí, que es la punta del cable de 10 metros, que ya venía preparada para la inyección de alimentación. Entonces, lo llevo en compañía y va hasta el punto pues donde además tengo las clavijas de USB que conecto en el ordenador. Así que tengo un ordenador ahí con enchufes y de ahí ya salgo con todo, con bus y con alimentación. En el lado de 20 metros, que es este, no tengo eso, no tengo un conector para inyectar alimentación. Entonces estaba obligado a utilizar un hub para alimentar en punta. Lo que hice fue, bueno, aquí tenéis el cable, lo conecté a este conector y este conector corresponde a la alimentación de un hub que, bueno, ahora mismo lo estoy utilizando, que es este. Y bueno, ahora lo estoy utilizando para esta cámara, para suplir alimentación y además para conectar otras cosas aquí cómodamente encima de la mesa. Entonces es el mismo conector, utilicé este hub y de esa manera le estaba dando alimentación en punta. Ya conectaba el hub ahí y ya podía conectar cosas, esa cámara, por ejemplo, a 20 metros sin ningún tipo de pérdida. Bien, ahora lo que vamos a hacer es eso mismo, lo vamos a aplicar a este cable nuevo y después vamos a hacer una burrada que vamos a empezar a conectar en serie los prolongadores, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver. Tenemos aquí el alimentador porque lo vamos a sacrificar con el fin de hacer una prolongación. Vamos a hacer un corte y empalmamos un cable mucho más largo, pero fijaros en esto, tenemos un núcleo de ferrita. Es un toroide, se encarga de filtrar interferencias, se pone en cumplimiento de la normativa EMI, interferencias electromagnéticas. Reduce las pequeñas interferencias o parásitos que se producen en el cable porque este puede actuar como antena. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo, o sea, cortar el cable antes de él, porque si lo hacemos después, obviamente no hacemos nada. Vamos a hacer un corte más o menos por aquí, pelamos el cable, empalmamos un cable mucho más largo y al final del recorrido seguiremos teniendo este núcleo de ferrita pues haciendo su función de filtrado de parásitos. Muy bien, pues vamos a ello. Voy a emplear una manguerita que realmente no es de 2 por 1 milímetros cuadrados de sección, es AWG20, es de medio milímetro, pero nos va a funcionar bien. Si quisiéramos bastante más distancia sí que deberíamos considerar una sección mayor. Soldamos y aislamos. Seguidamente conectamos el hub para tener la medida del cable y vamos encintando para unir los dos cables. Soldamos el otro extremo del transformador, aislamos y probamos el enchufe y vemos que el hub se alimenta. Lo extendemos y vamos a medir la tensión que tenemos, que debería ser la misma que si tuviéramos el alimentador ahí en el enchufe al lado.
5,20. Bien, pues vamos a enlazarlo con otro prolongador. Vamos a probar el invento. Ya tengo aquí conectado mi juego de prolongadores con ese alimentador principal que se ramifica en dos ramas de 10 y 20 metros. Ahora mismo pues el de 20 metros lo tenemos enrollado para hacer una prueba después. Y ahora vamos a probar el de 10 con el de 10 nuevo. Y aquí tenemos el empalme. Vamos a tener que enchufar pues el alimentador, porque como hemos visto antes había caída de tensión naturalmente en ese tramo de 10 metros nuevo. Así que conectamos y ahora vamos a medir la tensión que tenemos, que tendrá que ser la misma obviamente. Aunque tengamos dos alimentadores en serie a través de esos dos prolongadores, la alimentación es la misma. Vamos a conectar la cámara y ahora pues tendremos 5,08 debería salir. Aquí lo tenemos, exactamente el mismo caso, pues vamos a probarlo. Y aquí vemos que la cámara está funcionando con dos prolongadores de 10 metros en serie. Para que veáis que funciona bien la velocidad de fotogramas, vamos a moverla un poco. Y aquí tenemos cómo la cámara se mueve perfectamente y no pierde nada de fotogramas. Bueno, funciona, pero contaba con ello porque uno de mis prolongadores es de 20 metros y en el barco no me dio ningún problema. Vamos a intentar algo más loco, el de 10 más el de 20 metros. Bien, pues misma historia, tenemos conectado el de 20 con el alimentador centralizado, ahora el de 10 está enrollado y vamos a pegarle la vuelta a la casa hasta el punto de conexión con el nuevo prolongador. Esto lo normal es que sea todo un mismo cable de alimentación, pero bueno, también es verdad que quizá la sección tendría que ser un poquito mayor porque ya son muchos metros. Pero bueno, estamos más o menos simulando lo que haríamos si todo el cable fuera de 30 metros. Nos da mismos valores, 5,20, conectamos la cámara y tenemos también pues la misma caída de tensión hasta 5,08. Vamos a probarla. Pues tengo una mala noticia que daros y es que la cámara no funciona. No hay manera. La he conectado 1000 veces, he cerrado OBS, hasta he reiniciado el equipo. Los valores de alimentación son correctos, pero no depende de eso. La cámara no funciona con el prolongador de 10 metros enseriado con el de 20. Como os decía al principio, hay un límite que no podemos sobrepasar y se debe a la degradación de la señal. Por aquí están fluyendo altas frecuencias. Pero oye, hemos conseguido alargar 20 metros, que ya está bien, ¿eh? No sé para qué queréis tanta distancia. En fin, suscribiros si os ha gustado esto, espero que hayáis aprendido mucho, hoy nos hemos ido más allá de la imagen y el sonido, y recordar que vienen muchas más cosas interesantes. Seguiremos aprendiendo en el próximo vídeo.